¿Ya pueden ver la presentación? Ya, Sí, ahí se ve. Vale. sí. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 7. Mi equipo está conformado por Alejandro, por Yige y por un servidor Aldair. El día de hoy les vamos a hablar sobre el binomio más importante dentro de los trastornos hipertensivos, el cual es preeclampsia y eclampsia. Para esto vamos a dar una introducción de cuáles son los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. ¿Por qué es importante saber cuáles son los trastornos hipertensivos durante el embarazo más que nada? Porque la hipertensión va a ser el trastorno médico más común del embarazo, ya que va a complicar a 1 de cada 10 mujeres. La principal preocupación que tenemos como médicos sobre la presión arterial elevada es conocer y evitar sus posibles efectos perjudiciales, no solamente a la madre, sino también al feto. Para lo cual, es importante comprender los distintos trastornos que se presentan. El día de hoy solamente vamos a hablar sobre lo que es la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de HELP. Pero comenzando a definir cómo es una hipertensión en una paciente embarazada, va a ser aquella que tenga cifras tensionales mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, para lo cual vamos a tener dos escenarios. Un escenario que se va a presentar esta hipertensión arterial en la paciente embarazada antes de la 20ª semana de gestación o después de la 20ª semana de gestación. Vámonos de este lado, del lado izquierdo, que tenemos que antes de la 20ª semana de gestación vamos a tener un caso donde no haya proteinuria y otro donde sí se presente proteinuria. Cuando no se presenta proteinuria antes de la semana 20, vamos a hablar de una hipertensión pregestacional. Esta hipertensión pregestacional también es conocida como hipertensión crónica. Lo que quiere decir es que la paciente ya tenía el diagnóstico como tal o ya presentaba este padecimiento de hipertensión arterial antes del embarazo o antes de la 20ª semana de gestación, sin desarrollo de proteinuria. Después tenemos que cuando desarrolla proteinuria vamos a estar hablando de una hipertensión pregestacional porque se está presentando antes de la 20ª semana, pero va a haber preeclampsia sobreañadida, porque vamos a ver que una de las características de la preeclampsia es que va a tener proteinuria. Por otro lado, ahora nos vamos al siguiente escenario, donde es después de la 20ª semana de gestación, igual tenemos donde no hay proteinuria y donde hay proteinuria. Cuando no hay proteinuria, vamos a hablar de una hipertensión gestacional. También es conocida como hipertensión transitoria del embarazo. ¿Pero qué es esto? Es una hipertensión que se produce o se desarrolla durante el embarazo sin desarrollo de proteinuria. Vamos a tener dos desenlaces de esta hipertensión gestacional. Una, que se vuelva crónica, es decir, que después del alumbramiento, que vamos a ver más adelante, que la cura como tal de la preeclampsia es el alumbramiento, se pueda convertir en crónica, es decir, que después del alumbramiento siga manejando cifras elevadas en cuanto a la tensión arterial, o puede ser transitoria. Esto quiere decir que después del alumbramiento, pues desaparecen signos y síntomas que nos hagan sospechar de una hipertensión arterial. Finalmente, cuando se presenta proteinuria después de la semana 20 de gestación, vamos a hablar propiamente dicho como la preeclampsia. Esto hoy vamos a abordar de lleno o más profundo esto de preeclampsia y eclampsia, y la preeclampsia vamos a ver que se va a dividir en un cuadro sin datos de severidad y en otro con datos de severidad, y con datos de severidad se va a relacionar a un desarrollo de eclampsia. Y también hablaremos sobre el síndrome de HELP, que el síndrome de HELP pues es caracterizado como una complicación multisistémica del embarazo, principalmente observado en pacientes con preeclampsia severa o con datos de severidad y o pacientes que hayan desarrollado ya eclampsia. Bueno, ahora vamos a ver qué es la preeclampsia. La preeclampsia va a ser un síndrome multiorgánico que va a ser únicamente dado durante el embarazo. Y como ya vimos anteriormente en la diapositiva anterior, va a ocurrir forzosamente después de la semana 20 de gestación y se puede dar también durante el parto o también se puede prolongar incluso durante el puerperio. Normalmente, durante el puerperio se suele dar en los primeros 4 días posparto. Sin embargo, se puede prolongar hasta las 6 semanas posparto. Y bueno, se da en una mujer aparentemente sana. En este caso nos referimos que
la mujer no tenía ningún otro dato, por ejemplo, hipertensión previa al embarazo, o tampoco que tuviera, que presentara proteinuria anteriormente. Esta va a estar caracterizada por una hipertensión de nueva aparición, como ya vimos también anteriormente. Se clasifica como preeclampsia la hipertensión en el embarazo, que va a ser mayor a 140/90, si no se conocían los valores previos. En caso de conocerse la hipertensión que manejaba anteriormente la mujer, se dice que es un aumento de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 15 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Y bueno, también esta también va a estar caracterizada por la presencia de proteinuria, eh, la cual va a tener un aumento de 300 miligramos por decilitro en 24 horas. Ahorita la vamos a ver más adelante otra vez. Y también la mujer puede presentar edemas, edema generalizado generalmente, u otros tipos de edemas también puede presentar. La preeclampsia puede afectar otros órganos, que puede ser como puede ser riñón, retina, hígado o cerebro. Sin embargo, también la preeclampsia se puede clasificar así cuando no hay proteinuria. Cuando no hay proteinuria, se tiene que agregar un factor de severidad y también es, bueno, a la hipertensión, y también eso es considerado preeclampsia. Ahorita lo vamos a retomar más adelante. En cuanto a su epidemiología, la Organización Mundial de la Salud señala que la incidencia de preeclampsia oscila entre 2 al 10% de las mujeres gestantes a nivel mundial. Además, en México, la preeclampsia va a constituir la principal causa de muerte materna en las instituciones que conforman al Sistema Nacional de Salud. Va a tener una mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo. Se señala que son 7 veces más que con respecto en comparación a los que ya están desarrollados completamente. La incidencia o va a presentar una mayor incidencia en mujeres en menores de 20 años y mayores de 35 años. De hecho, se señala que del 70 al 85% de los casos que se presentan antes de los 20 y de los 35 años es en madres o en pacientes primíparas o primigestas. Se van a presentar en México 2.1 millones de embarazos cada año aproximadamente, es una cifra aproximada. De estos, 250,000 a 300,000 tienen complicaciones, pero algo que es importante mencionar es que el 85% de las defunciones maternas son prevenibles, así como también de las afecciones o complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo. Por eso es importante que esta patología se maneje desde la presión arterial se maneje dentro de los controles prenatales, ya que en un momento, al inicio del desarrollo de esta patología, pues puede presentar casos como de forma sintomática, y ya cuando se presentan los síntomas, pues es cuando ya estamos hablando de un cuadro severo de preeclampsia. Generalmente, la preeclampsia se va a desarrollar por encima de la 20ª semana de gestación, como ya lo hemos venido comentando, pero va a haber casos en los que puede haber preeclampsias precoces, o sea, antes de la 20ª semana de gestación. Vamos a encontrarlo en mola hidatiforme, en la gestación gemelar, perdón, y en la hidropesia fetal. La mola hidatiforme ya vimos que pertenece a una enfermedad trofoblástica de la gestación, y lo que es la hidropesia fetal, que es el último punto que estamos viendo aquí abajo, pues se caracteriza por una acumulación anormal de líquido en los tejidos, ya sea en las cavidades esterosas o tejidos blandos del feto. ¿Qué característica van a tener estas tres patologías? Pues que vamos a encontrar a la placenta aumentada de tamaño. Cuando empezamos a ver etiopatogenia, perdón, y fisiopatología, vamos a darnos cuenta que la placenta va a tener mucho que ver en cuestión del desarrollo del cuadro clínico y como tal de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces aquí en estas tres vamos a encontrarlas agrandada la placenta y nos puede desarrollar una preeclampsia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para la preeclampsia. Tenemos, como ya comentábamos, que las pacientes jóvenes sin nulíparas van a ser vulnerables a desarrollar preeclampsia, al igual que las pacientes que tienen una edad mayor a 35 años. También el riesgo va a aumentar si la paciente es primípara, es decir, si tiene su primer embarazo,
Otro factor sería la presencia de síndrome metabólico, el virus de inmunodeficiencia humana. De igual manera, las mujeres de raza negra van a tener una mayor morbilidad y cuando el intervalo intergenésico es mayor a 10 años, igual puede llegar a conducir a un mayor riesgo de preeclampsia. También en la tablita tenemos más factores de riesgo, como lo sería la presencia de lupus eritematoso sistémico, la muerte fetal, la enfermedad renal crónica, la tecnología de reproducción asistida, en donde el riesgo de preeclampsia aumenta si el bebé fue concebido por fertilización in vitro. Igualmente, tener un índice de masa corporal mayor a 30 es un riesgo, ya que pues, la preeclampsia puede ser, bueno, se puede presentar cuando hay obesidad. Igual está el embarazo múltiple, en donde la preeclampsia suele ser más frecuente cuando están embarazadas de mellizos o trillizos. Igualmente está el desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta, la diabetes, igual los antecedentes de preeclampsia previa, así como la hipertensión arterial crónica. Todo esto conduce a un mayor riesgo de tener preeclampsia durante el embarazo. La siguiente, por favor. Ahora hablando cuanto a su etiología, vamos a ver la etiología de la preeclampsia-eclampsia. ¿Por qué de la preeclampsia-eclampsia? Porque como ya vimos en la primera diapositiva, estas dos van a ser parte del mismo padecimiento, solamente que la eclampsia va a ser una complicación de la preeclampsia. Por eso la etiología las vamos a conjuntar. La preeclampsia se dice que la preeclampsia y la eclampsia van a ser la culminación de diversos factores, tanto maternos, placentarios y fetales, que van a estar coexistiendo en un mismo ambiente. Entonces, pues todas esas interacciones van a generar, bueno, pueden generar la preeclampsia. Los más importantes aquí que vamos a ver va a ser la invasión trofoblástica anormal, la mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares e inflamatorios del embarazo normal, una tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos y fetales, háblese de paternos como los espermatozoides y fetales como la placenta, y factores genéticos también van a estar involucrados. La que sigue. Primeramente vamos a hablar de la invasión trofoblástica anormal. Esta invasión trofoblástica anormal, bueno, primero les tengo que explicar lo normal en la imagen de al lado. Ahí se ve donde dice normal, ¿no? Como sabemos, en un embarazo normal, al momento de que se implanta, va a llegar la mórula a implantarse en la decidua, esta va a empezar a invadir parte del endometrio a través del sincitotrofoblasto. Entonces, más adelante, también este trofoblasto va a tener que seguir invadiendo a los vasos sanguíneos con células del trofoblasto extravelloso. Entonces, lo que ocurre normalmente en un embarazo es que esas células del trofoblasto extravelloso van a comenzar a invadir los vasos sanguíneos, reemplazando el endotelio y la capa muscular lisa de los vasos sanguíneos, tanto de la decidua, que bueno, en este caso sería el endometrio, como también del miometrio. Es lo que normalmente ocurre. Sin embargo, aquí en la invasión trofoblástica anormal, vamos a tener que los vasos van a ser invadidos incompletamente, parcialmente. Nada más se van a invadir la parte de la decidua, del vaso de la parte de la decidua, de las arterias espirales, y los vasos miometriales pues no los va a alcanzar a invadir, por lo tanto no van a perder el endotelio ni el músculo liso en esa parte, lo cual va a hacer que el vaso tenga un diámetro menor que normalmente, como el que normalmente tiene en el embarazo normal, como se ve al ladito. Y también esto va a hacer que sea un poquito más fibroso el vaso, no sea tan elástico, entonces no va a poder cubrir las necesidades del feto durante la gestación. Y bueno, esto va a producir una disfunción endotelial. Ya. Ahora vamos con la mala adaptación inmunitaria de la madre. En cuanto a esto, tenemos una comparación aquí entre embarazo normal y la preeclampsia. Primero, en un embarazo normal, siempre va a haber un aumento de linfocitos T cooperadores o linfocitos T helper.
o H. Entonces, estos, como ya sabemos, como ya vimos en inmuno, se van a diferenciar en linfocitos TH1 y H2. En el embarazo normal, vamos a tener que los dos van a estar trabajando. El linfocito TH1 va a estimular la secreción de citocinas proinflamatorias y el H2 va a promover la inmunidad humoral. Sin embargo, en un embarazo normal, el que más va a estar trabajando va a ser el linfocito TH2, que por lo tanto vamos a tener comparado con el linfocito TH1, va a estar más activo el TH2. Por lo tanto, sí vamos a tener secreción de citocinas proinflamatorias, pero no tantas. Lo que ocurre en la preeclampsia es que a partir del segundo trimestre, esos se va a invertir esas secreciones, bueno, es el trabajo que van a tener los linfocitos T. Entonces aquí vamos a tener que el linfocito TH1 ahora va a ser el que va a estar trabajando de más comparado con el linfocito TH2. Entonces vamos a tener una mayor secreción de citocinas proinflamatorias y bueno, la inmunidad humoral va a estar un poquito disminuida. Entonces vamos a tener que la preeclampsia va a ser un proceso proinflamatorio. Esto va a estar desencadenado por micropartículas, bueno, provenientes de la placenta, que bueno, ahorita más adelante los vamos a mencionar. Son dos, pero ahorita los vamos a mencionar. Y también vamos a tener, por otra parte, los factores genéticos. Aquí vamos a tener que se han estudiado principalmente 7 genes, que son los que han estado relacionados con la preeclampsia. Aquí tenemos la lista de los genes. Y bueno, aquí cuál es la relación biológica que tienen, que sería lo que causaría a nivel biológico. Pero, sin embargo, todos estos genes van a estar interactuando en un mismo ambiente. Y estos son provenientes tanto de madre y padre. Entonces, estos van a tener cierta interacción y se van a estar heredando entre generaciones. Entonces, toda esta interacción va a hacer que se puedan expresar unos más, otros no, entonces también es difícil tener solamente un gen causante de preeclampsia. Sin embargo, le puedes cambiar a la que sigue. Hay algunas estadísticas, como por ejemplo, que es muy común que las mujeres que tengan un feto que presenta trisomía 13 o síndrome de Pato, tienen una mayor incidencia en cuanto a presentar preeclampsia. Esto se debe a que en el cromosoma 13 se codifica un factor antiangiogénico de importancia en la preeclampsia, que sería el SFLT1, que lo vamos a ver ahorita que hace en la fisiopatología. Entonces, al momento de tener la trisomía, vamos a tener un aumento de este factor antiangiogénico, generando que tenga mayor predisposición la mujer a presentar preeclampsia. Y también vamos a tener que se ha observado que esta también puede ser heredable, siendo que las mujeres una mujer embarazada, que su mamá tuvo preeclampsia, tiene un 40% más de probabilidad de presentar preeclampsia también, al igual que sus hermanas. Si una mujer embarazada presenta preeclampsia, del 11 al 37% de sus hermanas también tienen la probabilidad de presentar preeclampsia. Y bueno, esta predisposición hereditaria pues va a ser el resultado de la interacción de muchos genes heredados, tanto paternos como maternos. Bien, ahora entrando de lleno a lo que es la fisiopatología, ya dentro de la etiopatogenia que nos comentó mi compañero Alejandro, estamos viendo que la placenta es esencial en la patogenia de este síndrome, porque los síntomas van a desaparecer rápidamente tras el alumbramiento. Entonces, principalmente tenemos que tomar en cuenta que la preeclampsia se va a caracterizar por una hipertensión y proteinuria, como lo vimos en la clasificación que les mencioné al inicio de los trastornos hipertensivos durante el embarazo. Vamos a ver que les puse una lista aquí
que es la vasculatura placentaria anormal, una disfunción endotelial, un desequilibrio de factores angiógenos y antiangiógenos y anomalías de la coagulación, es decir, estamos hablando de una hipercoagulabilidad. Comenzando con la vasculatura placentaria anómala, esto se va a deber, como ya lo mencionó en la etiopatogenia mi compañero Alejandro, a una invasión de las arterias espirales uterinas, a una anomalía, perdón, en la invasión en las arterias espirales uterinas por las células citotrofoblásticas extravellosas. Esto quiere decir que no hay una sustitución de las células endoteliales maternas por los trofoblastos, lo que nos va a dar lugar a una vasculatura placentaria normal. ¿Por qué? Porque los vasos uterinos o las arteriolas espirales deciduales normalmente van a ser vasos de gran calibre. Lo que pasa en la placenta, en la preeclampsia, perdón, es que los vasos, estos vasos espirales, no van a ser de gran calibre, por lo cual no van a satisfacer las demandas circulatorias crecientes de la última parte de la gestación o del último trimestre de la gestación, y esto nos va a llevar a un desarrollo de la isquemia placentaria. Y esta isquemia placentaria, que se presenta por la vasculatura placentaria normal, nos conlleva el siguiente paso, que es la disfunción endotelial y desequilibrio de factores angiógenos y antiangiógenos. ¿Por qué? Porque una placenta isquémica nos va a librar factores a la circulación materna que causan un desequilibrio entre los factores angiógenos y antiangiógenos. Quiero que quede claro esto de angiógenos y antiangiógenos. Esto quiere decir angiógeno, que nos ayuda a la formación de nuevos vasos, y antiangiógeno, que nos evita la formación de nuevos vasos. ¿Cuáles van a ser las sustancias o los factores más estudiados actualmente? El SFLT1 y la endoglina, que son los que se ha encontrado que son las principales sustancias elevadas dentro de la preeclampsia. Vamos a ir explicando cada uno. El SFLT1 es también conocido como la cinasa de tirosina soluble similar al FMS, que este va a ser un antagonista, el SFLT1, del factor de crecimiento vascular endotelial. Pongamos atención en esto, ¿qué antagoniza cada uno? Recordemos, SFLT1 va a antagonizar el factor de crecimiento vascular endotelial, o VEGF. Después tenemos a la endoglina. La endoglina va a ser un antagonista del factor de crecimiento transformante beta, y a su vez, o más que nada, tenemos que aprendernos que la endoglina de forma soluble va a tener mayores propiedades antiangiógenas potentes contra la inhibición del factor de crecimiento de transformante beta. Ahora, vamos a ver qué hace cada uno. El factor de crecimiento vascular endotelial, que se encuentra antagonizado por el SFLT1, va a ser o lo que ayuda es al crecimiento vascular endotelial, es decir, tiene propiedad angiogénica para generar nuevos vasos. Lo que hace el factor de crecimiento transformante beta, antagonizado por la endoglina, va a implicarse, o su función principal es relacionarse con procesos celulares como la hematopoiesis, la proliferación, la angiogénesis y la diferenciación y migración y apoptosis celular. Entonces, pongamos atención a esto. Vamos a encontrar en la preeclampsia aumentado SFLT1 y endoglina. Van a encontrarse inhibidos los que ya les mencionaba. Por lo tanto, una de las principales cuestiones que se relaciona con la vasoconstricción y por tanto la elevación de la presión arterial es que el factor de crecimiento transformante beta, inhibido o antagonizado por la endoglina, se encarga de promover la regulación del óxido nítrico sintetasa, es decir, la producción de óxido nítrico. Y como sabemos, el óxido nítrico es un potente vasodilatador que nos va a ayudar, obviamente, a bajar los niveles de presión arterial. Entonces, si encontramos inhibido el factor de crecimiento transformante beta, pues no vamos a tener la producción suficiente de óxido nítrico, y nos va a llevar a una vasoconstricción generalizada y a un aumento de la presión arterial. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿Cómo se van relacionando los pasos? Sí, todo bien. Sí. Vas muy bien. Sí, Ok. queda claro. Finalmente, nos habla que dentro de la fisiopatología va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Pues, ¿qué es esto? Esto se va a relacionar a una disminución en la producción endotelial de PGI2. ¿Qué es PGI2? Es la prostaciclina, que esta prostaciclina va a tener efectos
principalmente previniendo la formación de agregación plaquetaria, es decir, va a tener un potente, va a ser un potente factor antitrombótico, perdón, y va a su vez a aumentar la liberación de factores procoagulantes. Entonces, ¿por qué encontramos disminuido esta prostaciclina? Pues por el factor de crecimiento vascular endotelial. El factor de crecimiento vascular endotelial les había comentado que estaba antagonizado por el SFLT1, entonces al estar disminuido este factor de crecimiento vascular endotelial, no va a haber una estimulación para la secreción de esta prostaciclina y por lo tanto, pues va a haber a un mayor desarrollo de coágulos, de trombos, y esto nos puede llevar a isquemia en algunos órganos que ya los habíamos comentado, como el riñón, hígado, sistema nervioso central, principalmente son los órganos que afectan la preeclampsia. Ahora, vámonos con este esquemita para ver las afecciones a los órganos que les comentaba. Va a haber un compromiso de la circulación uteroplacentaria. ¿Qué es esto? Pues va a haber, al momento de que se está abriendo una vasoconstricción por estos factores que ya les comentaba anteriormente, pues va a haber una liberación de tromboplastina placentaria. ¿Y la tromboplastina qué es? Es una proteína plasmática que nos va a ayudar a convertir a la protrombina en trombina. ¿Y la trombina en qué ejerce efecto? Ejerce efecto en el fibrinógeno, que es un factor de la coagulación. Y este fibrinógeno lo que va a hacernos es formar fibrina, que la fibrina nos va a ayudar a la formación de coágulos. Entonces aquí estamos viendo cómo se está relacionando todo para que nos dé la formación de coágulos. Vámonos primero con el daño renal que vamos a encontrar un daño renal. No lo voy a explicar como tal tan profundo porque lo vamos a ver en en el cuadro clínico, pero tenemos que saber que va a haber un daño renal y principalmente se va a caracterizar por endoteliosis glomerular. Se los comento más adelante, pero que tengamos en mente que va a haber una lesión renal denominada endoteliosis glomerular. Va a haber una pérdida de proteínas en orina, es decir, va a disminuir la presión coloidosmótica, que se encarga precisamente la presión coloidosmótica a las proteínas. Por lo tanto, va a haber una retención de agua, de sodio, no va a haber pérdida de sodio y nos va a generalizar o nos va a dar como tal un edema. Después tenemos que va a haber microinfartos en sistema nervioso central. Vamos a encontrar síntomas como cefaleas, fotopsias, convulsión, que aquí en convulsión lo vamos a ver en eclampsia. También vamos a encontrar infarto hepático, como la elevación de transaminasas, la distensión de la cápsula, epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho y rotura hepática. También vamos a encontrar trombos intravasculares, como la anemia microangiopática, es decir, hemólisis, destrucción de plaquetas. Aquí hay algo bien interesante que nos pone en HELP. ¿Pero qué es HELP? Pues vamos a ver qué es HELP. HELP es un síndrome, se le denomina síndrome de HELP, que es una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Este se le considera una complicación multisistémica del embarazo, que está principalmente observado en pacientes con preeclampsia severa, es decir, con un cuadro severo de preeclampsia y también con eclampsia. Pero ¿de dónde viene el nombre HELP? Pues viene de su triada, que lo que nos ayuda al diagnóstico. La triada, ¿cuál es? Hemólisis, por la letra H, E y L por lo que hace referencia a enzimas hepáticas elevadas, y LP a lo que hace referencia a un conteo de plaquetas bajo. El síndrome de HELP, con respecto a su fisiopatología, muchas literaturas señalan que va a seguir principalmente la misma patogenia que la preeclampsia, pero aquí va a haber un proceso inflamatorio agudo, más grave y dirigido principalmente al hígado, porque vamos a tener unas enzimas hepáticas elevadas. Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar para el desarrollo del síndrome HELP va a ser la multiparidad, la raza blanca, antecedentes de abortos y una edad mayor de a 25 años. Dentro del cuadro clínico del síndrome HELP vamos a encontrar que va a seguir los mismos signos y síntomas de la preeclampsia y eclampsia. ¿Cuáles estos? Pues la proteinuria, la hipertensión elevada, la hipertensión arterial, pero hay que centrarnos más en lo que nos puede orientar a un síndrome HELP, que es una complicación muy importante que se debe tratar rápidamente porque puede tener efectos adversos tanto a la parte materna como a la parte fetal. Los
El cuadro clínico más característico del síndrome HELP que nos va a ayudar a su diagnóstico va a ser la presencia de dolor en hipocondrio derecho o epigastrio. Les hablaba anteriormente de una epigrastalgia. También vamos a encontrar cefalea, náusea y vómito y astenia, que la astenia pues, es como el malestar general que muchos pacientes refieren así. Eh, el dolor en hipocondrio derecho epigastrio se señala muy frecuentemente en los libros que es debido a una distensión de la cápsula hepática. Otros autores señalan que ellos piensan que es directamente por la hemólisis o isquemia de los sinusoides hepáticos, que es lo que nos produce el dolor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en cuestión al cuadro clínico? No, todo bien. Vale, en cuanto a su diagnóstico, vamos a tener como dos clasificaciones, que es la clasificación de Mississippi y la clasificación de Tennessee. La clasificación de Mississippi nos va a hablar de tres clases de síndrome HELP, siendo la clase 1 la más peligrosa o la más severa. ¿Cuál es la triada que les había mencionado que nos ayudaba al diagnóstico? Pues la hemólisis, que es lo más característico de los pacientes. Es por esto que el frotis de sangre periférica es uno de los métodos diagnósticos necesarios para su identificación de este síndrome, ya que vamos a encontrar una alteración en la morfología del glóbulo rojo, documentado en un frotis, como ya les comentaba, como equistosis, células en plato o células diana. Es lo que vamos a encontrar como hemólisis. También vamos a encontrar la elevación de la deshidrogenasa láctica sérica mayor o igual a 600 unidades por litro. También las bilirrubinas totales van a estar elevadas, mayores o igual a 1.2 miligramos por decilitro. Va a haber un descenso de la hemoglobina y el hematocrito y la hepatoglobina sérica. En cuanto a las enzimas hepáticas, vamos a tener a lo que es la aspartato transaminasa, que es la TGO que tenemos aquí, un aumento mayor a 70 unidades por litro, nos está hablando también de un síndrome HELP. Y también la alanina transferasa, que es esta que vemos aquí, que es TGP, que mayor o igual a 50 unidades por decilitro, nos está orientando a un síndrome HELP. Aquí lo tenemos como ambas mayores igual a 40 unidades por litro, perdón. Pero más, como más, específico es 70 en TGO, es decir, aspartato transaminasa, y mayor o igual en TGP, que es alanina transferasa a mayor a 50. Ahora, para otro criterio diagnóstico para síndrome HELP es la plaquetopenia, y es aquí como lo vamos a clasificar en tres clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Nos van a estar hablando de clase 1 cuando hay un menor, un conteo plaquetario menor a 50,000 unidades por litro o 50 unidades por mililitro cúbico. Igual a clase 2, vamos a estar hablando de entre 51,000 a 100,000 unidades. Y en la clase 3, de 100,000 a 150,000 o a menor a 150,000. Ya les había comentado que clase 1 es la más severa. Otros autores sugieren, como en la clasificación de Tennessee, que menor a 100,000 unidades, pues ya estaremos hablando como un criterio para tomar en cuenta un diagnóstico de síndrome HELP. Una cosa importante es hacer el diagnóstico diferencial del síndrome HELP con respecto a otros padecimientos, como es el PTT, que este es la purpurotrombocitopénica trombótica. También tenemos el síndrome urémico hemolítico y también tenemos al hígado graso agudo del embarazo. Aquí está la tablita. Va a ser muy redundante que les hable de nuevo, pero tenemos que tomar en cuenta que en el síndrome HELP lo más característico, pues vamos a tener en cuenta las náuseas y vómitos, el dolor abdominal en región epigástrica o en hipocondrio derecho. También vamos a tener proteinuria porque va a seguir los signos y síntomas de la preeclampsia pues normal, por decirlo así. Vamos a tener trombocitopenia, que ya les mencionaba, como disminución del recuento plaquetario, las enzimas hepáticas elevadas, que son estas dos que ya les había hablado de sus valores, y pues eso es todo con respecto al síndrome HELP. Más adelante, cuando les hable del tratamiento con respecto a preeclampsia, también les voy a meter un poco, o les voy a hablar sobre el tratamiento del síndrome HELP de acuerdo a sus estadios, clase 1, clase 2 y clase 3.
Con respecto a la anatomía patológica, vamos a encontrar pues daño a órganos como placenta, cerebro, bueno, encéfalo o sistema nervioso central, riñones e hígado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En placenta vamos a encontrar infartos, alteraciones isquémicas exageradas en las vellosidades crónicas y el trofoblasto. También vamos a encontrar hematomas retroplacentarios frecuentes. ¿Y por qué se presentan estos hematomas retroplacentarios? Pues principalmente debido a una hemorragia e inestabilidad de los vasos uterinos placentarios. ¿Por qué? Pues ya les comentábamos por la etiopatogenia. Y vasos deciduales anómalos que muestran trombos, ausencia de la conversión fisiológica normal, y pues va a obtener necrosis fibrinoide, principalmente por el aumento de la tromboplastina placentaria. También con respecto a encéfalo, vamos a encontrar edemas, focos hemorrágicos macro y microscópicos. En hígado vamos a encontrar isquemia, hemorragia periportal y necrosis hemorrágica. Y finalmente en riñón vamos a encontrar lo que es la endoteliosis glomerular, que ya les comentaba anteriormente cuando les expliqué con el esquema. Pero ¿qué es esta endoteliosis glomerular? Pues la endoteliosis glomerular es una variante específica de microangiopatía trombótica caracterizada por una tumefacción endotelial glomerular con pérdida de las fenestraciones. Es decir, en simples palabras, la endoteliosis glomerular nos va a indicar glomérulos agrandados y solidificados. Y esa endoteliosis glomerular por depósitos de fibrina nos puede llevar a una necrosis cortical bilateral porque no hay una buena irrigación de nuestros riñones. Bueno, como comentábamos anteriormente, la preeclampsia se va a dividir, digámoslo así, en dos partes. Vamos a tener a la preeclampsia sin datos de severidad y también a la preeclampsia con datos de severidad. Entonces, dependiendo del estadio, van a ser los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar. En cuanto a la preeclampsia sin datos de severidad, se va a presentar una hipertensión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esta hipertensión se debe de presentar en lo que sería 2 tomas con un intervalo de al menos 4 horas. O también lo que puede llegar a suceder es que haya un aumento de más de 30 milímetros de mercurio en lo que sería la tensión arterial sistólica o mayor de 15 en la diastólica respecto a los valores normales de la paciente. También, como ya comentábamos, va a haber una proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. Va a haber una presencia de edemas en lo que serían los miembros inferiores. También puede haber un aumento del volumen de los dedos de las manos y a veces se puede llegar a presentar igualmente un aumento de volumen en lo que serían los párpados. Este edema se pudiera llegar a generalizar en donde se pudiera llegar a producir un edema agudo pulmonar. Este edema pulmonar mayormente se presenta en lo que sería la preeclampsia con datos de severidad. Ahora, también en esta preeclampsia sin datos de severidad vamos a tener una albuminuria de menos de 2 gramos en 24 horas y también puede presentarse lo que sería una ganancia de peso en la paciente, pero menor a 1 kilogramo en la semana. La siguiente, por favor. En lo que sería la preeclampsia, bueno, el cuadro clínico de la preeclampsia con datos de severidad, la hipertensión arterial va a ser mayor o igual a 160 sobre 110 milímetros de mercurio. La proteinuria aquí va a ser mayor que en la preeclampsia sin datos de severidad, ya que aquí va a ser mayor que 2 gramos en la orina de 24 horas. Igualmente va a haber una ganancia de peso, pero lo que se va a diferenciar es que en la preeclampsia con datos de severidad, la ganancia de peso va a ser mayor a 1 kilogramo en la semana y también puede presentarse otro síntoma que sería la oliguria, en donde va a haber, va a ser menos de 500 mililitros en 24 horas. No siempre va a haber un edema marcado, sin embargo, se puede llegar a presentar, como ya les mencionaba, un edema pulmonar, en donde el síntoma sería la disnea. También la paciente pudiera llegar a presentar lo que serían las alteraciones neurológicas debido a los microinfartos cerebrales, como lo sería la cefalea, puede presentar náuseas, vómitos, la paciente se puede notar somnolienta, puede tener insomnio o amnesia y igual se puede presentar lo que sería la fiebre, que igualmente sería como un signo de edema pulmonar. La siguiente, por favor.
Y igualmente puede haber la presencia de lo que serían las alteraciones visuales. Se puede dar lo que sería la hemianopsia, que es cuando se pierde la visión en la mitad de los campos visuales de ambos ojos. Los escotomas, cuando hay como zonas de ceguera en la visión de la paciente. Cuando se pierde temporalmente la visión, que sería la anaurosis. Sin embargo, también se puede presentar una visión borrosa o una sensibilidad a la luz. Igualmente hay una hiperreflexia patelar, en donde esta se va a identificar cuando hay una reacción con mucha fuerza, cuando se golpea levemente la rodilla de la paciente con el martillo. Y también se puede llegar a tener un dolor abdominal debajo de las costillas en el lado derecho. Este dolor abdominal igualmente se conoce como dolor epigástrico o del cuadrante superior derecho. Y también la paciente puede llegar a tener lo que sería un dolor de hombro. La siguiente, por favor. Y bueno, para diagnosticar preeclampsia, este es ahora sí que principalmente clínico, por así decirlo. Para el diagnóstico, el primer criterio que debemos tomar en cuenta es que el embarazo sea mayor a 20 semanas de gestación o puede darse en el puerperio, siempre y cuando no pase de 6 semanas. Ahora, otro criterio también para tomar en cuenta el diagnóstico de la preeclampsia es la hipertensión arterial. Esta debe de ser mayor a 140/90. Se deben hacer 2 tomas con un intervalo de 4 horas aproximadamente en el mismo brazo. Si sigue dando lo mismo, entonces pues aquí tenemos un criterio ya. Otro criterio que se puede tomar en cuenta es el aumento brusco de peso. En este caso la mujer aumentaría más de 900, igual o mayor a 900 gramos por semana, cosa que pues es anormal, ¿no? Que suba tanto de peso en una semana. Entonces, pues ese también es otro criterio a tomar en cuenta. Y otro criterio también de gran importancia es la proteinuria. En este caso, la proteinuria se puede tomar de 2 formas. Se puede tomar por cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. En este caso, para tomar en cuenta el diagnóstico, vamos a tener que el resultado debe de ser mayor a 300 miligramos en 24 horas de proteínas. Y también se puede tomar por una muestra de orina al azar. En este caso se utilizaría una tira reactiva, como la de la imagen que tenemos ahí, en el contenedor de orina. En este caso, para tomarlo en cuenta como criterio diagnóstico, también se ocupa que en la tira reactiva haya presencia de 1 más, que bueno, esto indica presencia de proteínas en la orina, cosa que pues como ya sabemos también es algo anormal. O también se puede tomar en cuenta la relación proteína-creatinina que sea mayor a 0.3. Estos valores de proteinuria se toman en cuenta en mujeres sanas, por decir, que anteriormente no presentaban ninguna disfunción renal. La que sigue. Sin embargo, como les dije en un principio, también para diagnosticar preeclampsia se puede tomar en cuenta cuando no hay proteinuria. Pero si no hay proteinuria, para que se diagnostique como preeclampsia, debe de haber la presencia de alguna condición adversa, que puede ser cualquiera de estas, que puede ser una trombocitopenia, que en este caso que el valor de las plaquetas sea menor a 100,000 plaquetas por microlitro. Pues nos va a dar el resultado de una biometría hemática o un recuento plaquetario. También vamos a tener que se va a medir la creatinina, se puede tomar la creatinina sérica también como un valor. Entonces vamos a tener que la creatinina sérica va a ser mayor a 1.1 miligramos por decilitro en ausencia de una enfermedad renal previa al embarazo. También vamos a tener que se puede tomar en cuenta el deterioro de la función hepática, que en este caso se toman en cuenta las enzimas hepáticas elevadas, teniendo la aspartato aminotransferasa mayor a 70 unidades por litro, o la lactato deshidrogenasa mayor a 600 unidades por litro.
En la literatura lo refieren como las enzimas hepáticas elevadas al doble. Entonces, bueno, así como para establecer un valor serían más o menos esas. Y también que haya dolor en epigastrio. Y otra condición de severidad podría ser el edema pulmonar. Entonces, para que se pueda diagnosticar la preeclampsia en ausencia de proteinuria debe de haber la hipertensión más cualquiera de esto, uno o más de estos criterios para establecer el diagnóstico de preeclampsia. Igual, también se hace el diagnóstico para clasificarla en preeclampsia leve, que son las otras anteriores, o preeclampsia con datos de severidad. Entonces, vamos a tener que va a tener los criterios leves, que en este caso sería hipertensión y proteinuria, con uno o más de cualquiera de los criterios de severidad. Que los criterios de severidad puede ser una presión arterial sistólica mayor a 160 o 110 en diastólica mayor. Esas igual se toman 2 ocasiones con 15 minutos de diferencia en el mismo brazo. Si tiene esta presión o mayor, pues también es un criterio de severidad. También puede tener alguna disfunción del sistema nervioso central, como puede ser que la paciente presente visión borrosa, escotomas, que son manchas centrales en el ojo, una visión central, o periférica puede ser también. Alteraciones del estado mental o cefaleas que no ceden ni con paracetamol. Bueno, tomando paracetamol que no se reparan, que no se resuelven. También, otro criterio también puede ser la producción de orina que sea menor a 500 mililitros en 24 horas. En este caso sería una oliguria. Que la paciente presente náuseas y vómitos o que tenga síntomas de distensión de la cápsula hepática, que en este caso sería dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. La que sigue. También otro criterio de severidad va a ser la insuficiencia renal progresiva. En este caso, que la creatinina sérica sea mayor a 1.1 o que la creatinina se duplique en el suero en las mujeres, sin alguna enfermedad renal previa. Que la mujer tenga accidente cerebrovascular, pues ya sería algo más grave también. Que presente edema pulmonar o cianosis. Que tenga las enzimas hepáticas elevadas al doble. El recuento de plaquetas menor a 100.000 y un desprendimiento prematuro de placenta también es un criterio de severidad. Todos estos, acuérdense que es de la forma leve, más uno o más de cualquiera de esos criterios de severidad para el diagnóstico de la preeclampsia con datos de severidad. También es importante hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades de hipertensivas del embarazo, como en este caso la hipertensión crónica. La hipertensión crónica, como ya vimos, va a preceder al embarazo, o sea, la paciente ya la tenía cuando se embarazó. Entonces, esta va a estar presente menor a las 20 semanas de gestación y va a seguir estando presente después de las 6 semanas de gestación, bueno, del parto. Después de las 6 semanas del parto va a seguir estando presente. Entonces hay que hacer esa diferencia. Igual de la hipertensión gestacional. Esta va a ser una hipertensión de reciente aparición igual durante el parto, durante la gestación, y esta va a iniciar menor a 20 semanas de gestación, pero va a terminar después de las 6 semanas postparto, igual que la preeclampsia, ¿no? Pero esta va a ser hipertensión sin proteinuria ni otro hallazgo asociado a la preeclampsia, como ya les había dicho, porque ya, si recordamos, la preeclampsia puede ser diagnosticada con proteinuria o sin proteinuria, pero sin proteinuria debe tener algún otro hallazgo. Aquí si es la pura hipertensión, nada más se clasifica como hipertensión gestacional. No es preeclampsia. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la preeclampsia como tal. La curación como tal de este padecimiento, pues se va a dar o se va a conseguir terminando la gestación. Ya por eso les comentaba con respecto a la patogenia o la implicación de la placenta en la patogenia.
La guía de práctica clínica del control y diagnóstico de la preeclampsia nos señala que como meta debemos de manejar una presión sistólica entre 135 y 155 miligramos de mercurio y una presión diastólica entre 80 y 105 milímetros de mercurio, perdón. Para esto, para llegar a esta meta en cuestión a tensión arterial, pues van a estar indicados 4 principales fármacos. El primero de ellos es el abetalol. El abetalol va a ser un antagonista alfa y beta adrenérgico. Lo que va a hacer el abetalol es pues aumentar el flujo fetoplacentario y va a ser el fármaco de primera línea. Así lo señala la literatura y también lo señala la guía de práctica clínica. Es el fármaco de primera línea. Esto quiere decir que es el mejor antihipertensivo durante el embarazo. Pero también lo que nos señala la guía de práctica clínica es de que si no se tiene como eh, pues si no se encuentra disponible en el hospital, pues existen otros fármacos que también, por ejemplo, combinando hidralacina con alfa-metildopa, pues también podemos dar un buen tratamiento con respecto a la hipertensión, a la preeclampsia. Pero entonces recordemos que la betalol es el fármaco de primera línea, un antagonista alfa y beta adrenérgico y aumenta el flujo fetoplacentario. Ahora nos vamos con el nifedipino. El nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio. Lo que también dentro de las ventajas que tiene el nifedipino para tratar la preeclampsia es que va a tener un efecto tocolítico. Este efecto tocolítico hace referencia a que va a suprimir el trabajo de parto o va a atrasarlo, porque va a bloquear, pues obviamente, el efecto del calcio, que nos ayuda a la contracción miometrial. Este, Hay que tomar en cuenta una de las cuestiones importantes del nifedipino es que puede aumentar el mecanismo de acción de lo que es el sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio se utiliza tanto para profilaxis como para ya como tal propiamente dicho de las convulsiones. Entonces, pues hay que tener cuidado con el nifedipino y la combinación de sulfato de magnesio, ya que el sulfato de magnesio a dosis altas nos puede llevar a una intoxicación. Y el principal antídoto, o bueno, así lo señalan este, para lo que sería el sulfato de magnesio, pues sería bueno, lo vamos a ver más adelante, mejor no se los comento, porque si no le estaría robando la presentación, bueno, la exposición a mis demás compañeros. Pero aquí tenemos en cuenta que el nifedipino va a bloquear los canales de calcio y va a tener efecto tocolítico. Después tenemos a la hidralacina, que la hidralacina se va a usar principalmente en emergencias, ya que el riesgo de hipotensión es muy elevado. A su vez, la hidralacina va a tener un efecto en acción relajante sobre el músculo liso vascular. Dentro de los efectos adversos, va a aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Una, un dato importante de la hidralacina es que nos puede generar lo que se conoce comúnmente como lupus-like, que es un término que incluye a las distintas formas de lupo inducido por fármacos. Es decir, este fármaco nos puede inducir a lupus-like, que es como la forma inducida por fármacos de lupus. Finalmente tenemos el alfa-metildopa, que es un inhibidor competitivo de los receptores de noradrenalina. Su efecto adverso principal es la somnolencia. Además va a ser de acción lenta. Entonces, para una crisis hipertensiva no está tan recomendable lo que es la alfa-metildopa. Eh, y este es el fármaco de elección. Entonces, la betalol es el fármaco de primera línea y el alfa-metildopa el fármaco de elección. Recordemos sus efectos adversos, cómo se interactúa con otros fármacos. Después nos vamos a cuando vamos a tratar una crisis hipertensiva y cuando vamos a tratar una urgencia hipertensiva, es decir, cuando tenemos una preeclampsia con datos de severidad. Cuando hablamos de una urgencia hipertensiva es cuando hay una presión arterial mayor o igual a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, pero no hay daño a órgano blanco. Cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, sí hay daño a órgano blanco y se señalan y se manejan las mismas cifras de presión arterial. Hay daño en urgencia, no hay órgano a daño, y en emergencia sí hay órgano a daño. Lo que se debe de hacer es hospitalizar a la paciente con monitoreo cardíaco no invasivo en posición de decúbito lateral izquierdo.
Se van a canalizar vías periféricas de grueso calibre para la administración de los fármacos que vemos aquí abajo, la hidralazina y la betalol, que son principalmente en vías intravenosas. Aquí vienen las dosis de bolos intravenosos de 5 a 10 miligramos con respecto a la hidralazina, cada 20 minutos, máximo 5 dosis, y el abetalol en bolos intravenosos, si es necesario, seguidos de 20 miligramos o de 40 o de 80, cada 10 o a 20 minutos, máximo 5 dosis. El nifedipino se maneja en dosis oral o sublingual. Entonces también tenemos que colocar una sonda Foley para cuantificar diuresis para ver si no hay afección a riñón, ya que pues, tanto para diagnóstico, como para la fisiopatología, pues hay una modificación de la función renal y de la estructura anatómica. Aquí, antes de pasarme al tratamiento del al síndrome HELP, vamos a ver que están contraindicados los IECAS, ya que son teratogénicos, nos pueden producir oligoapnios o una restricción del crecimiento intrauterino, que es por sus siglas CIR, que es una afección en la que un bebé no alcanza el peso normal durante el embarazo. También nos puede conducir los IECAS a un fallo renal. Los YECAS estamos hablando de un captopril, un enalapril, que son esos para tratar hipertensión arterial, normalmente personas que no están en un estado gestacional. También los ARAS2 nos pueden ayudar, nos pueden aumentar el riesgo de anormalidades congénitas renales si son administrados durante el embarazo. Entonces no es tan recomendable usar ARAS2, que es el losartán, el valsartán y todos esos. También los tiacídicos no están recomendados porque van a disminuir el flujo uteroplacentario y van a incrementar el riesgo de la toxicidad fetal, es decir, de la nefrotoxicidad. El atenolol, que es un beta bloqueador, tampoco está indicado. El prazosin, que es un alfa bloqueador, tampoco está indicado porque va a incrementar la frecuencia y nos va a llevar o nos va a conducir a la muerte fetal. Y por último, lo que sería el diazóxido, bueno, lo señalan que puede afectar en relación a una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, tomemos en cuenta que para el tratamiento de hipertensión arterial durante la gestación no están recomendables estos fármacos, están completamente contraindicados. Ahora, para el tratamiento del síndrome HELP, pues el tratamiento definitivo para este va a ser la interrupción del embarazo, pero hay que considerar dos opciones. Una, cuando estamos hablando que la paciente tiene más de 34 semanas de gestación, el principal tratamiento o lo que señalan tanto la guía de práctica clínica como los libros es de que se debe interrumpir el embarazo por las diversas complicaciones que puede haber tanto a la madre como al feto. Pero ahora, cuando no está dentro de estas 34 semanas de gestación y está entre la 24 y 34 semanas de gestación, vamos a llevar un tratamiento conservador. ¿Qué es esto? Pues van a administrarse esteroides. El uso de corticosteroides, hay una controversia para esto, porque unos señalan que se utiliza para madurar el pulmón del feto, los pulmones del feto, u otra para mejorar los síntomas o los signos que presentan las pacientes con síndrome HELP. Entonces aquí tenemos que la dexametasona va a tener un mayor efecto en la cuenta plaquetaria, gasto urinario, control de la tensión arterial y disminución de la deshidrogenasa láctica. Y la betametasona va a ser el esteroide de elección si el objetivo es mejorar la función pulmonar del feto. Entonces, una vez que ya se administró la betametasona o un corticosteroide para mejorar la maduración pulmonar fetal, pues se va a proseguir a programar una interrupción del embarazo en las siguientes 48 horas, ya que esto, pues el síndrome de HELP puede comprometer completamente a la vida fetal y materna. Entonces, pues el uso de los corticoides es principalmente para mejorar síntomas, pues signos de síndrome HELP y la betametasona, para mejorar la función, la maduración pulmonar. Las dosis que se manejan para la betametasona, si queremos ayudar a la maduración pulmonar, es de 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. Y la dexametasona también se puede utilizar para maduración pulmonar en una dosis de 6 miligramos cada 12 horas en 4 dosis.
Una vez que se confirma, una vez que ya se administró los corticosteroides, pues ya les mencionaba que entre las 24 y 48 horas se debe de proceder a la interrupción del embarazo. Igual tenemos dentro de tratamiento, pues la transfusión de plaquetas, tanto para un parto vaginal cuando hay menos de 20,000 o cuando hay un 20 por 10 a la 9 por litro, y cuando es una operación por cesárea, es 50 por 10 a la 9 por litro. Otra cosa importante a considerar es la clase o tipo del síndrome HELP. Si se encuentra en clase 1 o clase 2, pues debe de realizarse lo antes posible una interrupción del embarazo. Generalmente, cuando están en la clase 3, cuando tienen entre menor a 100,000 plaquetas, pues se procede con un tratamiento conservador para ayudar a la maduración pulmonar. Bueno, hablando acerca del pronóstico materno, tenemos que si la preeclampsia no se diagnostica y no se controla, es muy probable que la paciente pudiera llegar a desarrollar lo que sería una eclampsia con la presencia de las convulsiones. De igual manera, las mujeres que tienen preeclampsia van a estar en riesgo de tener un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, ya sea, bueno, más bien, debido a que hay una disminución en la perfusión uteroplacentaria. Igual el riesgo de tener un parto pretérmino es mayor en las mujeres que tienen preeclampsia con datos de severidad, ya sea como producto del parto anticipado, cuando se quiere pues intervenir el cuadro clínico o porque se inicia espontáneamente el trabajo de parto. Aproximadamente un 24% de las mujeres que han tenido pues una historia de preeclampsia va a desarrollar una hipertensión arterial crónica con el paso del tiempo. De igual manera, aproximadamente un tercio de las mujeres que tuvieron preeclampsia durante la gestación van a presentar una hipertensión arterial después de la menopausia. Por eso es muy importante tener un control con las pacientes que han tenido preeclampsia y así llevar un tratamiento adecuado. Igualmente, haber tenido preeclampsia en el primer embarazo va a aumentar el riesgo de tenerla otra vez en un embarazo futuro. Esto es, entre más precoz se presente la preeclampsia en un embarazo, más riesgo tiene de que se repita la preeclampsia en otro embarazo. Y también tener preeclampsia puede aumentar el riesgo de lo que sería presentar enfermedades cardiovasculares en el futuro de la paciente. Ahora, ¿me pasas la que sigue, por favor? Hablando del pronóstico fetal, tenemos que se puede presentar un sufrimiento fetal agudo. Esto es una alteración metabólica compleja que se va a deber a la disminución de lo que serían los intercambios feto-maternos. Esta alteración puede evolucionar de manera muy rápida, en donde va a haber una alteración de la homeostasis fetal, y esto puede llegar a conducir pues daños tisulares o la muerte fetal. ¿Por qué se puede producir la muerte fetal? Porque al haber una disminución de la perfusión uteroplacentaria, pues va a disminuir el aporte de oxígeno hacia el feto. Entonces, cuando disminuye este aporte de oxígeno, se puede producir una hipoxia fetal. Esto es cuando las células no reciben el oxígeno suficiente para poder, pues, mantener su metabolismo normal. Entonces, cuando el paciente tiene una hipoxia, los requerimientos energéticos de su cuerpo van a ser satisfechos por lo que sería un aumento en el consumo de los carbohidratos. Esto va a generar que haya un aumento de hidrogeniones. Y cuando hay un aumento de hidrogeniones se va a presentar lo que sería una acidosis metabólica. Esta acidosis pues se traduce como una caída del pH. Entonces, cuando el pH no está en los valores normales, las enzimas van a tener alteraciones funcionales. Entonces, cuando se interfiere en el funcionamiento de las enzimas, junto con lo que sería el agotamiento del glucógeno, porque ya pues el cuerpo se lo acabó porque no tenía oxígeno, más la hipoxia por las alteraciones celulares, puede llegar a presentar alteraciones del funcionamiento enzimático, presentando una falla miocárdica. Esto le puede seguir un shock que va a agravar lo que serían las alteraciones celulares y
lo que puede llegar a causar lo que sería la muerte fetal intrauterina. De igual manera, debido a esta falta de oxígeno y nutrientes por la reducción de la perfusión placentaria, se va a generar un crecimiento intrauterino retardado o un bajo crecimiento fetal. De igual manera, hay un riesgo de que los bebés nazcan con bajo peso al nacer, porque va a aumentar el riesgo 2 a 3 veces en embarazos con preeclampsia y eclampsia, a diferencia de los que pues no presentan este padecimiento. La siguiente, por favor. Y ahora, ¿cómo prevenimos la preeclampsia? Pues aquí, por ejemplo, el Williams nos menciona algunos métodos que se han utilizado para prevenir la preeclampsia, como puede ser la manipulación dietética, entre ellos la dieta baja en sal, suplementos de calcio o aceite de pescado. También, bueno, la actividad física, actividad y estiramientos, también los medicamentos cardiovasculares como antihipertensivos, antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E o la vitamina D, y fármacos antitrombóticos. Sin embargo, aquí lo que nos menciona la guía de práctica clínica y también el Williams, o sea, nos pone el cuadrito, pero lo que nos menciona el Williams es que, por ejemplo, la dieta baja en sal, el suplemento de calcio, la dieta baja en sal o el aceite de pescado, un efecto así comprobado. Lo que sí es que la guía de práctica clínica nos dice que para su prevención está recomendado dar suplementación con calcio durante el embarazo. En este caso es a dosis de 1.5 a 2 gramos de calcio al día para prevenir preeclampsia en todas las mujeres, pero sobre todo en aquellas que tienen como mayor predisposición a presentar preeclampsia, que tienen mayores factores de riesgo. Igual la guía de práctica clínica y el Williams igual nos mencionan que la administración de vitamina C, vitamina E, vitamina D no tiene así como no se ha recomendado porque no tiene así como no se ha demostrado que funcione. Lo que sí es que la administración de fármacos antitrombóticos, en este caso de ácido acetil salicílico en dosis bajas, eso sí funciona. Está recomendado incluso en la guía de práctica clínica que nos dice que la administración de aspirina a bajas dosis, en este caso debe de ser de dosis de 60 a 100 miligramos por las noches, todas las noches, está recomendada. Esta administración debe de ser dada, bueno, debe iniciar ese tratamiento preventivo antes de las 16 semanas de gestación para prevenir las complicaciones de la preeclampsia en las mujeres que tengan predisposición, factores de riesgo. Entonces, esos dos, aquí lo más importante de la prevención es el calcio y la aspirina. Ambas se inician antes de las 16 semanas de gestación. Ya. Ahora de manera muy rápida vamos a abordar el tema de eclampsia. Este es un poco más rápido ya que vimos que es una complicación como tal de la preeclampsia. Entonces, la eclampsia la podemos definir como una aparición de convulsiones generalizadas en una paciente con preeclampsia. Estas convulsiones deben de presentarse solamente por la condición de la preeclampsia, es decir, en ausencia de patología neurológica previa. O sea, las convulsiones se presentan por la preeclampsia, no por alguna otra patología. Respecto a la epidemiología de un panorama mundial, tenemos que la incidencia de la eclampsia en lo que serían los países desarrollados de Norteamérica y de Europa va a estar alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos, mientras que en los países en desarrollo puede ser un poco mayor. Esta incidencia va a oscilar entre un caso por cada 100 embarazos a un caso por cada 1.700 embarazos. En lo que serían los países de África, como lo sería Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía, varían de 1.8 a 7.1, y en Nigeria la prevalencia va a estar entre lo que sería el 2%, del 2% al 16.7%. La siguiente, por favor.
De igual manera, pues esta eclampsia aparece en un caso de cada 1000 embarazos y se puede llegar a presentar en 2 de cada 100 preeclampsias graves si es que no se recibe un tratamiento adecuado. Respecto a la aparición en cuanto a las semanas de gestación, el 50% de los casos se va a producir entre las semanas 20 y 37. Un 30% se produce después de la semana 37 de gestación, durante el parto y en las primeras 48 horas tras el parto. Y el resto, que sería un 20% más o menos, se produce a partir de transcurridas 48 horas del parto, y es muy raro que se produzca la eclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Ahora, la siguiente, por favor. Hablando de la fisiopatología, pues en realidad el origen de las convulsiones de la eclampsia va a ser desconocido. Sin embargo, se ha sugerido como factor más importante lo que sería la hipoxia cerebral debido a un vasoespasmo cerebral. Entonces, como ya habíamos visto en la preeclampsia, pues se produce un daño endotelial, ¿no? Entonces, este daño endotelial lo que va a causar es que se presente una insuficiente vasodilatación. Esta disminución de la vasodilatación va a generar una isquemia. Además, este daño endotelial va a producir lo que sería una pérdida del control de lo que sería la permeabilidad vascular, y esto va a producir un edema cerebral, ya que va a haber un paso de proteínas hacia el espacio extracelular. Y además va a haber un incremento del estado procoagulante. Esto va a producir microtrombos. Entonces, todo esto en conjunto va a hacer que se presente un daño parenquimatoso cerebral, generando irritación cortical, y esto sería como la causa de que la paciente presente las convulsiones. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su cuadro clínico, bueno, ya sabemos que la eclampsia va a ser preeclampsia con convulsiones. Entonces, antes de estas convulsiones pueden ser anteparto, intraparto o posparto. Anteparto, pues antes del parto, que son la mayoría, ¿no? En el 59% de los casos son anteparto. Intraparto, que se pueden dar durante el parto, que son aproximadamente el 20% de los casos de eclampsia, bueno, de convulsiones. Y posparto en el 21%. En este posparto, generalmente son igual que la preeclampsia, en los primeros días posteriores al parto. Y bueno, en este caso, antes de las convulsiones vamos a tener algunos signos premonitorios. Bueno, puede haber signos premonitorios. En este caso, pues el principal es la hipertensión, ¿no? Que como ya sabemos, pues viene de la preeclampsia. Un edema generalizado y proteinuria. Esos tres, pues, son síntomas que pues están presentes porque son antes de la eclampsia, son parte de la preeclampsia. Pero otros que también son síntomas premonitorios pueden ser el dolor occipital o frontal persistente. Puede presentar la mujer visión borrosa, fotofobia, dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Puede presentar hiperreflexia o alteración del estado mental. La que sigue. Al momento de las convulsiones, estas convulsiones van a tener tres periodos. El primer periodo van a ser contracciones tónicas. ¿Esto a qué se refiere? Va a haber, en este periodo va a haber contracción de los músculos faciales, así como que empiezan a hacer como muecas involuntariamente. Sus ojos van a girar superolateralmente y se van a contraer los músculos maxilares. Van a generar rigidez. Esta rigidez, después de eso, se va a generalizar en todo el cuerpo. Este periodo dura aproximadamente de 15 a 20 segundos. Después de ese periodo vienen las contracciones clónicas, que las contracciones clónicas son, una vez que ya se generalizó la rigidez,
vamos a tener que va a empezar una sucesión de contracciones y relajación muscular, que ese es como que el periodo así como más crítico de la convulsión. En este caso va a durar entre 30 a 90 segundos aproximadamente. Y después de este periodo de las contracciones clónicas, le puede seguir un periodo de coma. Este puede estar presente o no, pero muy seguido está presente. En el cual pues la paciente pues pierde el conocimiento y no sabe lo que pasó. No recuerda lo que pasó. Y bueno, en este caso pues la paciente puede sufrir múltiples lesiones, tanto para ella como para el feto. En el feto se puede presentar incluso una bradicardia en la frecuencia cardíaca fetal. La que sí. Bien, para su diagnóstico, pues para el diagnóstico de la preeclampsia principalmente se basa en la presencia de convulsiones o coma, que coma es un estado profundo de inconsciencia, ya sea que se presente solamente una o pueden estar presentes ambas. Después de la 20ª semana de gestación, en el parto en las primeras 48 horas del puerperio, nos va a obligar a plantear el diagnóstico de eclampsia. También hay que saber hacer una diferencia entre las convulsiones producidas propiamente dichas por la preeclampsia, por su cuadro severo, o también porque puede presentarse por otras causas o por otros motivos, como es la epilepsia, un traumatismo cerebral, una hemorragia subaracnoidea, una trombosis del seno longitudinal y de las venas cerebrales, un aneurisma cerebral roto y un coma barbitúrico hipoglicémico. Entonces, la certeza del diagnóstico aumenta con la presencia de los síntomas descritos en la preeclampsia grave. Entonces, finalmente, como conclusión para el diagnóstico, si se presenta convulsiones o coma después de la 20ª semana de gestación, que no esté relacionada a otro trastorno neurológico, lo diagnosticamos como eclampsia. Respecto al tratamiento, tenemos que, según la guía de práctica clínica, el manejo inicial consiste en el soporte vital para prevenir daños. Esto es manteniendo la oxigenación con la protección de la vía aérea y también la aplicación de oxígeno por mascarilla. Respecto a las convulsiones, se va a recomendar el uso de sulfato de magnesio como parte inicial del tratamiento. Y durante una crisis convulsiva se debe de administrar de 4 a 6 gramos diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 5 minutos de manera intravenosa. Se debe de realizar un mantenimiento del sulfato de magnesio. Esto es administrando 1 gramo intravenoso diluido en 100 mililitros de solución fisiológica por hora. Este tratamiento deberá ser continuado por lo menos 24 horas después de la última convulsión. Si hay una recurrencia de convulsiones, se puede tratar con bolos de sulfato de magnesio, en donde se van a administrar de 2 a 4 gramos diluidos en 100 mililitros para pasar en 10 minutos. En el caso de que la paciente con embarazo y eclampsia que presente contraindicación para lo que sería el uso del sulfato de magnesio, se va a recomendar el uso de la fenitoína. Ahora, sobre el sulfato de magnesio, tenemos que en dosis altas puede llegar a ser tóxico, donde produce lo que sería una disminución de los reflejos osteotendinosos, también produce oliguria y también una depresión respiratoria. Entonces, por esto es muy importante monitorizar a la paciente. Se debe de realizar un control de los reflejos cada hora. Se debe de realizar igual la medición de la diuresis igual cada hora y vigilar la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria debe de estar por encima de 12 respiraciones por minuto. Si hay una toxicidad debido al sulfato de magnesio, se debe de dejar de administrar para evitar pues mayores complicaciones. La siguiente, por favor. De igual manera, se van a administrar antihipertensivos en caso de que la paciente esté en peligro de accidentes cerebrovasculares.
Cuando la presión arterial diastólica llega por encima a lo que serían 110 mililitros de mercurio, milímetros de mercurio, se debe de administrar lo que sería hidralazina endovenosa, 5 gramos diluidos en solución salina. También es importante realizar una vigilancia de la presión arterial, una cuantificación de la uresis, como ya lo comentaba, y también se debe de valorar a la paciente por medicina interna y por la unidad de cuidados intensivos. Respecto a la conducta obstétrica, es necesaria que se genere la resolución del embarazo, pero pues va a ser peligroso que se vacíe el útero cuando hay una crisis convulsiva. Sin embargo, un periodo de aproximadamente 4 horas bajo una oxigenación y un tratamiento puede ser aceptado como suficiente para lograr una compensación materna. Algunas veces el parto se va a iniciar espontáneamente, pero si el parto no progresa rápidamente, se va a iniciar una cesárea. De igual manera, si la paciente no se encuentra en trabajo de parto, igual se va a realizar una cesárea. La siguiente, por favor. Y en la guía de práctica clínica sobre la eclampsia, menciona que se debe de realizar un seguimiento en el puerperio. Si la paciente, bueno, del lado derecho están unos criterios de estabilización materna. Si la paciente no presenta estos criterios de estabilización, se debe de realizar un seguimiento multidisciplinario con medicina interna, unidad de cuidados intensivos y también una unidad metabólica. Pero si sí presenta criterios de estabilización, vamos a valorar el egreso de la paciente. Vamos a realizar un monitoreo de la presión arterial. Se va a hacer una cita a consulta externa en 2 semanas y envío a unidad de medicina familiar y se van a mandar exámenes de laboratorio. Este seguimiento se debe de realizar por lo menos las 12 semanas posterior a, a la resolución del embarazo. Se va a reducir el tratamiento antihipertensivo si es que la presión de la paciente ya es menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Igualmente, se debe de evaluar la presencia de proteinuria en 24 horas. La siguiente, por favor. Y si persiste la presión arterial mayor de 140 sobre 90 a las 12 semanas, se debe de continuar un manejo para la hipertensión crónica en la paciente. Pero si ya disminuyó su presión arterial, se debe de realizar un seguimiento anual para controlar lo que serían los factores de riesgo cardiovascular, como lo sería la hipertensión, dislipidemias, diabetes y también la obesidad. El manejo en sí de la eclampsia va a ser una emergencia obstétrica que va a necesitar pues un manejo inmediato en donde es necesario un equipo multidisciplinario. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su pronóstico, vamos a tener que va a ser muy parecido, bueno, es parecido al de la preeclampsia, en donde vamos a tener que, en este caso, las mujeres que tuvieron eclampsia van a tener 2% de riesgo de recurrencia, o sea, que vuelvan a presentar en otros embarazos, que vuelvan a presentar eclampsia. Y van a tener el 14% de probabilidad de presentar preeclampsia en siguientes embarazos. También hay riesgo de mortalidad perinatal o de parto pretérmino en los siguientes embarazos. E igual, en cuanto a los daños a la madre puede desarrollar hipertensión arterial crónica en un 78% de los casos, así sucede, las que presentaron eclampsia. También hay un aumento de riesgo cardiovascular para la mujer y también puede quedar con lesiones crónicas de la sustancia blanca cerebral. En cuanto a su prevención, la guía de práctica clínica del manejo de la preeclampsia y eclampsia nos señala que el mejor o el fármaco recomendado de primera línea
para la prevención de eclampsia es el sulfato de magnesio. Mi compañera Higiene nos comentaba que este altas dosis es tóxico. Entonces, yo quiero comentarles que el antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio es el gluconato cálcico en administración de 1 gramo intravenoso para pues para que no nos provoque efectos adversos el sulfato de magnesio. Y eso sería todo con respecto a la exposición del binomio preeclampsia y eclampsia. ¿Alguien tiene preguntas?